Добрый день, уважаемые коллеги. Rады приветствовать вас на брифинге. Colegas, les damos la bienvenida a la rueda informativa del embajador en misión especial del MAE ruso sobre los crímenes cometidos por el régimen de Kiev, Rodion Mirosnik. Hoy presentaremos el informe sobre los crímenes При этом seguir el temario de la reunión de hoy. También quisiera prestar la atención que nuestra rueda informativa Уважаемые дамы по преступлениям Киева в 2024 году, я хотел бы остановиться на некоторых выводах, которые становятся очевидными после анализа того массива материалов о преступных деяниях, как военных, так и политических структур киевского режима, которые объединяют одно понятие – военная диктатура Зеленского. Dictadura de Zelensky. Para el régimen de Kiev, la matanza de los niños, las personas de a pie, mujeres y ancianos es una forma de presionar a Rusia y personalmente al presidente Putin, perfectamente aceptable y universalmente utilizada. Las órdenes de eliminar y el lenguaje humano de matar a civiles de pequeño a grande son generadas por los dirigentes de Kiev. Estas órdenes se transmiten a las formaciones armadas que las cumplen con diligencia, complementando los asesinatos con intimidación, violencia sexual, amenazas y humillaciones. Los militantes ucranianos, al ser capturados, reconocen que actuaban bajo las órdenes del mando ucraniano cuando disparaban y maltrataban a civiles indefensos. Esto no les exime de responsabilidad por los crímenes de guerra cometidos, pero pone de relieve el desprecio sistemático de las normas y principios del derecho humanitario internacional a nivel de toda la vertical criminal del gobierno ucraniano. Cuando se conoce información sobre los asesinatos, la violencia y los saqueos cometidos por militantes ucranianos, las agencias estatales de propaganda ucranianas suelen presentarla a las audiencias radicales ucranianas como una especie de victoria o logro, sin una pizca de remordimiento. Solo a veces lamentan que la información sobre sus hazañas, entre comillas, en forma de hechos irrefutables sobre asesinatos, violencia y saqueos por parte de nazis ucranianos, llegue al conocimiento de un público internacional y puede causar cierta resonancia, que sin embargo sus patrocinadores occidentales se apresuran inmediatamente a extinguir, bloqueando toda posibilidad de una investigación independiente. En agosto de 2024, después de que las tropas ucranianas realizaran una incursión en la región de Kursk, Zelensky, comentando el comportamiento de los combatientes ucranianos en el frente, dijo, cito, «Nuestra gente no trata a los civiles, ni siquiera a los civiles de un estado enemigo, como bestias. Nos portamos como seres humanos». Cuando recibimos datos de Rusk Parichne en la región de Kursk sobre civiles torturados, violados y disparados a quemarropa, cuando presentamos hechos sobre docenas de refugiados ucranianos asesinados por drones ucranianos en Chasiv Yar, proporcionamos pruebas de cientos de residentes de Selidova en la República Popular de Donetsk fusilados por unidades punitivas ucranianas, me gustaría decirle a Zelensky que no hay necesidad de humillar tanto a las bestias. Los nazis ucranianos que cometieron estos crímenes son mucho peores que cualquier carroñero, porque cometen horribles actos de violencia de manera consciente. Solo se les puede considerar continuadores de la obra de sus ídolos ideológicos, los verdugos y asesinos de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La práctica diaria establecida de los militantes del régimen de Kiev son los ataques regulares, deliberados y selectivos contra objetos civiles y concentraciones de población civil en la zona de primera línea. En este caso, es extremadamente difícil interpretar las acciones de las Fuerzas Armadas ucranianas como ataques no selectivos,
cuando la población civil se convierte en víctima colateral de los ataques contra instalaciones militares. Sería más correcto hablar de actos de violencia que aterrorizan a la población civil de manera deliberada con el fin de crear las condiciones insoportables para la vida y adquirir efecto político. En solo 12 meses de 2024, las formaciones armadas ucranianas dispararon contra objetos civiles rusos al menos 87.885 municiones. Esto supone una media de 240 ataques diarios utilizando todo el arsenal disponible de armas suministradas por Occidente a costa de los contribuyentes de esos estados, desde misiles de largo alcance hasta armas de fuego. Las armas más letales y devastadoras utilizadas por las tropas ucranianas contra la población civil son los proyectiles de artillería de la OTAN de 155 milímetros con ojivas de fragmentación de alto poder explosivo y de racimo. Más del 40% de las víctimas civiles, es decir, más de 2.200 personas, resultaron muertas o heridas por la metralla de proyectiles fabricados en Estados Unidos, Alemania o Corea del Sur y pagados con el dinero de los contribuyentes de 18 estados occidentales. La República Checa ha sido el país más activo en la búsqueda y compra de este tipo de proyectiles en todo el mundo para matar a personas en regiones rusas. Hoy, el presidente checo tiene la oportunidad de informar sobre sus logros en la organización de la matanza de civiles, al igual que otros dirigentes de estados occidentales que patrocinan la matanza de civiles por militantes ucranianos. El segundo arma más utilizada para matar y mutilar a civiles son los vehículos aéreos no tripulados de ataque. La proporción de civiles afectados por ataques de drones se duplicó a finales del año, con casi 1 de cada 3 civiles afectados. A lo largo del año, los ataques con drones afectaron al menos a 1.481 civiles, de los cuales 1.271 resultaron heridos, entre ellos 44 niños menores de edad. 210 personas murieron por ataques de drones ucranianos, entre ellos 11 niños. Es de señalar que en los casos de ataques a civiles con drones, los militantes casi miraban a los ojos de sus víctimas mientras llevaban a cabo los ataques letales deliberados. En total, en 2024, según los datos más modestos verificados por el momento, habrá al menos 5.399 víctimas, entre ellas al menos 809 asesinados. Pero eso es solo la punta del iceberg. A medida de que se liberen los territorios de la presencia del régimen ucraniano y se lleven a cabo acciones de investigación, esta cifra está aumentando inexorablemente. Se están descubriendo hechos de masacres, violencia y saqueos. Por el momento, esta cifra no incluye al menos a otros 350 civiles asesinados por militantes ucranianos en los territorios ya liberados o que están siendo liberados por nuestras Fuerzas Armadas. Se están llevando a cabo acciones procesales contra ellos. Se han encontrado los cadáveres de muchos de los muertos. Se han recogido testimonios de sus familiares más próximos. Se conocen las ubicaciones de muchos lugares de enterramiento y se están estableciendo en detalle las circunstancias de sus muertes. Aumentará el número de asesinatos y otros delitos confirmados. Hablando de bombardeos sistemáticos del sector civil por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, puedo señalar con absoluta certeza que la máxima densidad e intensidad de los bombardeos tuvo motivos y razones políticas bien pensados. Cuando el número de ataques diarios superó los 410, se produjo en la primera década de agosto y estuvo relacionado con la incursión en Kursk de las tropas ucranianas, cuando Zelensky y sus patrocinadores urgían demostrar que aún eran capaces de hacer algo y que era necesario seguir invirtiendo fondos y armas en ellos. El segundo pico, según indicadores, se produjo en la segunda década de marzo, cuando las fuerzas del dictador ucraniano se dedicaron a organizar intentos de perturbar las elecciones presidenciales rusas en las fronteras cercanas al
los territorios cercanos al frente, especialmente en los territorios de la región de Belgorod. Y el tercer pico se registró en la última década de septiembre, cuando fue necesario crear un fondo para el viaje de Zelensky a Estados Unidos en una gira de apoyo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Aprovecho esta oportunidad para recordarles los sucesos más trágicos del año pasado relacionados con los ataques de militantes ucranianos contra objetos civiles en los que murieron decenas de civiles. 20 El 21 de enero se produjo un bombardeo del mercado de Donetsk Textilshik con 27 muertos, 27 heridos de los civiles. 3 de febrero, sábado por la tarde, se produjo un ataque con sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS contra una cafetería familiar en la República Popular de Donetsk con 29 muertos, 10 heridos, entre ellos 3 familias, una mujer embarazada y su hijo de 5 años. El 12 de abril, los cohetes alcanzaron la ciudad Tokmak de Zaporilla con 16 muertos, entre ellos 3 niños y 28 heridos. El 12 de mayo se produjo un ataque combinado en una casa de la calle en Belgorod con 19 muertos y 27 heridos. Luego, 7 de junio, se produjo un ataque con misiles ATACMS en Luhansk con 9 muertos, 60 heridos. El mismo día, 7 de junio, un sistema de lanzacohetes múltiples HIMARS alcanzó una tienda de alimentos en el pueblo Sadovaya con 22 muertos y 15 heridos. Los trabajadores de rescate y los vecinos que acudieron en ayuda de los heridos fueron golpeados de nuevo ahí. 23 de junio se produjo un ataque de misiles en una playa de Sebastopol con 4 muertos, 153 heridos, entre ellos 27 niños resultaron heridos y 2 murieron. Si hablamos de lo más caro y más doloroso, es la muerte, el sufrimiento de nuestros niños. Solo en 2024 casi 350 menores sufrieron las acciones de los militares ucranianos. 51 niños murieron. Los niños murieron y resultaron heridos por fuego de artillería, por ataques selectivos con drones contra transportes civiles, edificios residenciales y parques infantiles. Los niños recibieron heridos causados por la explosión de la mina y submuniciones de racimo. La mayoría de los niños resultaron heridos en la República Popular de Donetsk. 127 niños heridos y 11 niños muertos en la región de Belgorod, 88 niños heridos y 12 menores muertos. El niño muerto más pequeño tenía tan solo 4 meses, era una niña, Lisa, que fue mutilada por la metralla de un lanzacohetes múltiple checo cuando las tropas ucranianas estaban atacando el centro de Belgorod, donde no había y no podía haber equipamiento militar ni instalaciones militares. Solo las madres paseaban por ahí con sus hijos y las familias que iban de compras al centro comercial. En abril, en la región de Briansk, un niño, Sasha, de tan solo 12 años, volvía a casa del colegio en bicicleta cuando un proyectil ucraniano explotó a 3 metros de él. El niño murió de heridas recibidas en el acto. Al día siguiente, ya en la región de Kursk, un dron ucraniano alcanzó un coche civil en que viajaban Margarita, de 9 años, y Ekaterina, de 12, y su padre. Todos murieron en el acto por la explosión de un dron operado por un conductor de dron ucraniano. Otro hecho que confirma que las Fuerzas Armadas ucranianas actúan deliberadamente y quieren matar el mayor número posible de civiles son ataques planeados contra los servicios médicos y de rescate. En la mayoría de los casos, los ataques contra socorristas son repeticiones de ataques terroristas. Se lanzan drones a los lugares de los ataques contra objetivos civiles para atacar y esperan la llegada de los médicos, rescatistas, servicios de emergencia y llevan a cabo los ataques nuevamente. Se trata de una estrategia misántropa para privar a una persona en peligro. Durante ese periodo, unos 160 miembros de los servicios de emergencia resultaron heridos. Entre los trabajadores de los servicios públicos de emergencia, 40 personas resultaron heridas y 15 murieron. Cabe destacar los crímenes del régimen de Kiev contra los trabajadores y establecimientos médicos
De acuerdo con el primer protocolo adicional a los convenios de Ginebra, deben gozar de respeto y protección y no pueden ser objeto de ataques. Solo los nazis ucranianos actúan en contrario. La Cruz Roja es casi lo mismo que un blanco militar y vuelve a ser un objeto de golpe. En el último año, casi 30 profesionales médicos han resultado heridos en el cumplimiento de su deber, entre ellos 24 heridos y 5 miembros del personal muertos. El 7 de agosto, un equipo de reanimación que viajaba a Sudzha para rescatar a una mujer embarazada herida sufrió un ataque cínico y como consecuencia 2 médicos murieron y una reanimadora fue trasladada al hospital con heridas graves. El 25 de noviembre, un dron FPV ucraniano atacó una ambulancia que se apresuraba a socorrer a un herido y la explosión del dron kamikaze quedó destruida o prácticamente inviable una ambulancia y los médicos resultaron heridos. También se producen los ataques de artillería y vehículos aéreos no tripulados contra hospitales y es difícil contar el número de tales ataques perpetrados por nazis ucranianos. Y las medidas punitivas del régimen nazi de Kiev, mezcladas con motivos políticos, van dirigidos a todos aquellos que se han desilusionado con Zelensky y su estrategia para la destrucción de Ucrania. Especialmente se trata de ciudadanos que viven al este y al sureste de Kiev. Las instrucciones dadas a los castigadores ucranianos suelen más o menos así. Todos los que no tengan intenciones de abandonar sus hogares son así llamados mozos que siguen esperando, entonces destrúyanlos. Todos los que pretendan huir de la guerra hacia las tropas rusas, bloquéenlos y destrúyenlos. Todos los que hablen ruso, fusílenlos. ¿No son esos signos extremadamente reconocibles del neonazismo y de la naturaleza odiosa del régimen de Zelensky? Según datos preliminares, solo en los últimos meses del año 2024, los militares ucranianos, en una serie de asentamientos de los territorios liberados de la República Popular de Donetsk y Luhansk, fueron matados o conducidos a la muerte al menos de 300 hasta 350 civiles. Las unidades punitivas ucranianas fusilaron más o menos de un centenar de civiles. Más de 30 civiles fueron asesinados por los nazis cuando intentaban abandonar Chazov Yar. Según la declaración de los testigos, más de 100 civiles fueron asesinados en la región de Kursk, que sigue estando controlada por militares ucranianos. Ahí murieron más de 100 civiles y, por desgracia, esa cifra sigue aumentando. En conclusión, me gustaría subrayar que la lista de crímenes de los combatientes del régimen kieviano y de su dirección política es enorme. Incluye asesinatos y heridos a los civiles, humillaciones, violencia sexual, amenazas, abusos a civiles que se han enfrentado cara a cara con los castigadores ucranianos, actos terroristas, ejecuciones extrajudiciales, actos de pillaje y destrucción de bienes civiles. Mientras esos hechos no reciban consonancia internacional y no sean objeto de una investigación verdaderamente independiente por parte de las estructuras internacionales, continuará la financiación de los crímenes por parte de Occidente. La verdad sobre los crímenes del régimen de Kiev está deliberadamente bloqueada, así como cualquier propuesta de investigación independiente sobre los actos criminales de Zelensky y su camarilla. Pero la situación está cambiando con bastante rapidez. Vemos una oportunidad real de investigar todos los crímenes perpetrados por el régimen kieviano, recopilando los datos sobre el apoyo de los así llamados patrocinadores y clientes occidentales que violan el derecho humanitario internacional. El texto completo del informe en ruso se publicará en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como en otras redes sociales. Incluye más detalles que yo acabo de mencionar a lo largo de esa rueda informativa. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias, Radion Valerievich, por su presentación. Una vez más, pido a todos a visitar nuestro sitio web para familiarizarse con este documento verdaderamente muy importante de los crímenes del régimen de Ucrania cometidos a lo largo del año pasado. Por favor, colegas, quisiera presentar la palabra a la agencia de información, el vector ruso de propósito estratégico, para que hagan su pregunta. Están con nosotros. Sí, buenos días. ¿Me oyen bien? Sí, por favor, hagan su pregunta. Radion Valerievich, muchas gracias por su informe. Se ve como esto sucede en el territorio de la victoria de nuestros abuelos. Y la pregunta es siguiente. Señor Putin, durante su reciente visita a la Universidad Estatal de Moscú, dijo que si en el marco de la base normativa vigente inician las negociaciones, serán ilegítimas. Se puede, en vez de negociaciones míticas, simplemente derogar el reconocimiento de Ucrania como un Estado independiente y de esta manera hacer que las entregas de armas a Ucrania sean ilegales para parar estos crímenes. Desgraciadamente, la derogación del reconocimiento de Ucrania no solucionará el problema del conflicto. Occidente se guía por sus principios y suministra armas, fondos de decenas de miles de millones. También envía a los instructores armas. Contribuyen las plataformas internacionales al respecto. Por eso creo que solo las acciones comunes encaminadas a bloquear los suministros de armas, de reconocimiento del carácter delictivo del régimen de Kiev, solo ello solucionará el problema. Sea como sea, la continuación de las atrocidades deben concluir con las negociaciones que garanticen la seguridad, que descarten todas las amenazas políticas de las acciones de los agentes que habían liberado esta guerra, este conflicto, que provocaron las atrocidades. Y por eso yo creo que por el momento las cuestiones sobre los modos jurídicos son bastante limitados. Cuando ya se realizan los actos militares en el terreno, del entendimiento de las causas reales va a depender su conclusión, la conclusión del conflicto. Por favor, la cadena televisiva Zvezda. Buenos días, Radion Valerievich. Tengo dos preguntas. Diga por favor, en primer lugar, si existe alguna información sobre cuántos criminales se pudo identificar entre los que fueron capturados en la región de Kursk. Y la segunda pregunta, las estadísticas recopiladas por ustedes, ¿está previsto pasarla a las instancias judiciales internacionales? ¿Hay algún sentido en ello? En cuanto a los crímenes militares en la región de Kursk, ahí están trabajando activamente la Procuraduría Militar. Ahí estamos en contacto diario con ellos, recibimos todos los datos, pero en aquel territorio continúan las hostilidades. Y si hablamos del incidente cruente que pasó en Rusk-Parichne, está a 1 kilómetro de la línea de combate militar, y por ello las investigaciones ahí son muy complicadas. Por eso tenemos que esperar hasta que se libere plenamente la región de Kursk después de que se realicen las acciones correspondientes, procesales, que también requieren tiempo para investigar, para dar características necesarias y nombrar a los criminales principales y calcular su número, si pueden vivir hasta este tiempo. Entonces, esta cuestión se solucionará cuando concluyen las hostilidades. Por eso ahora es importante
recoger todos los datos para dictar las sentencias a estos criminales. Entonces es difícil decir cuántos son, pero a medida de que obtenemos estos datos, claro que vamos a hablar de ello. En cuanto a las estadísticas y la entrega de los datos, sin duda alguna, sí, todos los datos mencionados hoy se pasan y van a entregarse. Se convierten en formatos de organizaciones internacionales y se entregan a través de nuestras representaciones diplomáticas a las organizaciones internacionales correspondientes. Es un trabajo diario realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, así como por nuestras representaciones representaciones internacionales. Informamos a los estados que siguen de cerca todos estos acontecimientos. Lo más importante para nosotros es presentar la información verídica a nuestros socios que siguen de cerca los acontecimientos y no participan en el apoyo del régimen de Kiev. Esperamos mucho que los datos mencionados hoy podrán influir en la formación de la posición oficial de estos estados. Por ello, todo a su debido tiempo. Por el momento, nuestra tarea es recopilar la información, entregar estos datos a nuestros socios y cuando concluye el conflicto, realizaremos los actos penales donde donde serán castigados todos los criminales que cometieron los crímenes de guerra. Por favor, colegas, ¿tienen preguntas? Los demás. Golas Отечества, por favor. ¿Cómo podría comentar lo que los testigos vieron que realizaron incursión en Kursk las tropas extranjeras? Muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotros tenemos estos datos. Yo mismo estuve en Kursk personalmente. Hablé con varias personas afectadas por los crímenes de militantes ucranianos. Los militantes ucranianos es un término común. Hablaran de los mercenarios polacos que hablaban también, de los mercenarios que hablaban francés, alemán, que tenían signos correspondientes en su camuflaje. También había gente que hablaba que una serie de militantes ucranianos decían que les seguían los polacos que van a matar a las personas civiles. Yo estoy citando directamente lo que me habían dicho, lo que me había dicho la gente en la región de Kursk, que habían sido evacuados de la zona de hostilidades. Aparte de estos territorios, vamos a encontrar las consecuencias de estos acontecimientos. Y a medida de que capturamos a los criminales, así que obtenemos también los datos que utilizaremos para dictar sentencias a ellos. Es un detalle importante, estoy hablando de la existencia de mercenarios extranjeros. Los militantes ucranianos dicen que les habían preparado los mercenarios extranjeros para realizar esta incursión en Kursk, pero por desgracia no puedo compartir, no puedo dividir a los mercenarios extranjeros y a los militantes ucranianos que cometen los mismos crímenes. Por eso nos da igual quién violó las normas del derecho humanitario internacional, quién violó, quién mató a las personas inocentes que no. Por eso, en este caso, serán responsabilizados como unos, tanto otros. Por eso no los divido. Y en cuanto a las pretensiones a estos criminales, según algunos datos, Rusia ya ha superado la capacidad de 7 ejércitos ucranianos en Ucrania. Sí, hemos destruido 7 ejércitos ucranianos con quien estamos luchando. Primero, yo no soy experto militar.
no estoy dispuesto a comentar los datos militares. Yo creo que los representantes del Ministerio de Defensa pueden presentar más datos sobre la presencia de tropas rusas y de unidades ucranianas destruidas. Yo creo que de manera regular se presenta ese tipo de datos si le interesa eso, pero yo soy como el embajador de misión especial para crímenes perpetrados por el régimen kieviano. Me encargo de los crímenes y de la observación del derecho internacional humanitario. Por favor, la revista Vmesте. Estimado señor Rodion Miroshnik, se registran casos de incautación de niños, incautación forzosa de niños de familias ucranianas. La situación es bastante complicada porque eso pasa en el territorio ucraniano y eso se realiza a través de estructuras oficiales ucranianas, pero yo puedo hablar sobre los datos que disponemos. Yo no creo que son de carácter integral, sin embargo, tenemos datos verificados de los niños incautados del territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk y fueron llevados al territorio ucraniano y no se sabe exactamente, no se sabe el destino de estos niños. También sabemos que en una serie de lugares a donde fueron llevados esos niños trabajan pseudo voluntarios y las comunidades de LGBT y realizaron algún tipo de manipulaciones con esos niños. Tratamos de fijar cada caso, recopilamos datos relacionados con los niños que en primer lugar son residentes de territorios rusos según la constitución rusa y por lo tanto nos preocupa el destino de esos niños y de las familias. Los niños que perdieron sus padres, su destino nos preocupa y nos importa. Y tenemos las estructuras especiales como la Oficina de Convencionados para Derechos de Menores. Se encarga de ello y un derrotero estratégico es reunificar las familias y pasar a los niños bajo la cautela de sus familiares o de otros parientes. Se realiza ese tipo de trabajo a pesar de todo el oleaje de la mentira presentada por la prensa occidental sobre el robo de niños, pero hay más robo de niños realizado por la parte del régimen kieviano. Hay algunos territorios controlados por el régimen de Kiev y ocultan estas acciones a donde llevan a cabo, a donde secuestran los niños, a donde fueron llevados los niños de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk. No sabemos dónde están, dónde está su ubicación, dónde viven ahora, o sobre todo cuando los hechos surgen, los hechos que son miles de niños que ahora viven en Alemania y en otros países occidentales. Eso también es un asunto que vigilar y que monitorear el destino de los niños, sobre todo si los niños provienen de territorios rusos. Muchísimas gracias. Por favor, damos la palabra a la televisión de Pakistán. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué medidas se toman para atraer atención de defensores, organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, que luz arroja sobre los crímenes perpetrados por el régimen kieviano? ¿Se realiza algún tipo de trabajo con investigadores internacionales para evaluar la situación? Sí, claro, ese tipo de actividad es de suma importancia, con una sola reserva. Por desgracia, una serie de estructuras creadas como organizaciones independientes para realizar investigaciones independientes y recopilar datos, hoy día bajo la presión de Occidente, ahora llegaron a ser plataformas de mentira.
de propaganda. Por lo tanto, informes que presentan, discursos que dan, que se pronuncian, tratan de tergiversar la situación actual, y observamos que mi actividad, eso es recopilar el mayor número de datos posible. Lo hacemos en línea, anualmente, día tras día. Cooperamos con estructuras regionales y federales para registrar violaciones de normas del derecho internacional humanitario, para registrarlo, verificar ese tipo de datos y para pasar esta información a organizaciones internacionales. Tenemos nuestras organizaciones en la OSCE, en la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, en una serie de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Esas estructuras tienen disponible toda la información actual relevante. Hemos recopilado toda una gama de documentos verificados y tratamos de compartir esos datos. Pero lo que está detrás de presentaciones oficiales, compartimos todos los datos requeridos y construimos nuestra cooperación en paridad y en el deseo de presentar datos verificables en contra del régimen de Kiev y su agenda. Por favor, damos la palabra al periódico Moscow Post. Buenas tardes. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta está relacionada con un tema recientemente mencionada. ¿Qué tipo de actividad se lleva a cabo en Rusia para compartir datos sobre crímenes perpetrados del régimen de Kiev en tales organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación de Shanghái, BRICS y otras? ¿Y qué se sabe de los territorios, las regiones de Kursk liberadas recientemente? Yo creo que no será oportuno mencionar todas las actividades que acabamos de realizar sobre los datos de los crímenes perpetrados cometidos por el régimen de Kiev. Todas las organizaciones internacionales tienen ese tipo de información en línea, pero la pregunta es si misiones diplomáticas internacionales quieren oír la verdad que tratamos de transmitir. Hace poco se celebró una sesión en el Consejo General de la ONU sobre la fórmula de Aria, donde presentamos datos verificados sobre el bombardeo de Svidova. Ahí siguen realizándose los trabajos de investigación sobre las personas fusiladas, pero sin lugar a duda presentamos los hechos, así como las palabras de los testigos de este bombardeo, y la gente contó cómo actuaron, cómo se comportaron las unidades ucranianas en esta aldea, en el acto, en el momento de bombardeo en Avdiivka, en Chasiv Yar. Yo visité la región de Kursk para recopilar los datos, los hechos, y compartimos esos materiales con organizaciones internacionales. Ahora se está llevando a cabo una rueda informativa. Estamos siempre dispuestos a compartir nuestros informes. Siempre queremos presentar la información a todos los que quieren escuchar, oír nuestra información. También estamos dispuestos a cooperar con todas las estructuras interesadas en recibir ese tipo de información. Yo visité 9 países en este año, donde me encontré con una serie de expertos y representantes de misiones diplomáticas, organizaciones internacionales, donde representé los hechos, los materiales disponibles sobre los crímenes del régimen kieviano en todas las direcciones mencionadas hoy día. Esta información está incluida en el informe que brevemente va a ser publicado en la página web del MAE ruso. Ese tipo de actividad vamos a llevar a cabo para todos los que quieren recibir información. Tiene esa oportunidad de gozar de acceso. En cuanto a Ruski Porechny, ahí
Estamos llevando a cabo una investigación pormenorizada. Sin embargo, si al principio estábamos hablando de 7 de muertos, ahora son más de 10. Entonces el número de víctimas mortales sigue creciendo. Es por la cercanía a la línea de combate. Hay solo 1 kilómetro que divide esta zona de la zona de hostilidades. И Así como la retirada de los cadáveres para realizar los análisis correspondientes. Por eso estos trabajos van a continuar, tanto más que por el momento sobre la región de Kursk tenemos testimonios de los familiares, tenemos las grabaciones en video que nos pasan los testigos. Y se trata de un gran número de personas que sufrieron, al menos 150 personas, lo que prueban sus familiares. Se trata de personas asesinadas o gravemente heridas. Sabemos los coordinados de los enterramientos, pero solo más tarde se podrá realizar las investigaciones que no pongan en tela de juicio para nadie y que podrán ser presentadas para las organizaciones internacionales. La segunda pregunta, teniendo en cuenta la disminución de la edad del reclutamiento en Ucrania, ¿es posible que inicie el aumento de la información de los... Este trabajo está realizando, este trabajo se realiza, estamos trabajando en esta vía con las organizaciones correspondientes que acumulan estos datos, pero saben perfectamente que desde el inicio de la operación militar especial, Occidente se hizo todo para manipular su público para que obtengan solo la información bien analizada que presenta de sí misma un pienso compuesto para el público occidental sobre las normas del derecho humanitario internacional, por ejemplo. Yo personalmente me topé con los expertos con la pregunta que decían que están repletos de la información divulgada por Occidente sobre lo que está pasando en el frente. Y también pedían mi información sobre los crímenes que están cometiendo los militantes del régimen ucraniano. Agradecemos a todos los participantes de esta reunión informativa por el deseo de presentar la verdad sobre los crímenes cometidos por el régimen de Kiev, sobre las violaciones del derecho humanitario internacional en los territorios donde están ahora. Muchas gracias por las respuestas detalladas. Colegas, por favor, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Invitamos a todos a visitar la página web del MAE ruso para familiarizarse con el informe. Le paso la palabra. Muchas gracias por el interés. Espero que con los esfuerzos comunes podremos probar la verdad, comunicar la verdad, la información a las personas que están interesadas en lo que está pasando, para las personas que quieren exponer su punto de vista, que están dispuestos a defender las normas elaboradas después de la Segunda Guerra Mundial y que están consagrados en todos los documentos del derecho humanitario internacional. Gracias por su participación en esta rueda informativa.